Bueno, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas a todos. Hoy es 8 de mayo del 2024. Hemos estado 2, 3, 4 semanitas, creo que, sin hacer estos directos, porque yo he estado de viaje. Ahora contaré un poquito cómo me ha ido por ahí. Pero bueno, ya era hora, tenía ganas de reunirme otra vez con vosotros dos. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Aquí con buen tiempo ahora. Bien. Aquí ya está haciendo un calor casi de verano, ¿eh? Aquí en Sevilla. Eh, Ahí no tanto. Os estáis No, pero librando. bueno. Sí, pero tiene buena pinta. Bueno, Samuel está en Madrid, yo estoy en Sevilla, para que se sepa. Y luego tenemos a Juan Ignacio Marrón, que también está en Madrid, ¿no? Si no me equivoco, vaya a ser que esté en otro lugar. Estoy en Madrid, efectivamente, con buen tiempo. Doy fe en lo que dice Samuel, es cierto. Es que estamos en mayo y empiezan ahora los meses de mucho calor. O sea que, sobre todo en Madrid, que yo lo pasé en julio muy mal, con un verano que estuve allí, por cierto, en el IEB estudiando, lo pasé muy bien. Y recuerdo un calor, yo diría que peor que el de Sevilla. Pero bueno, ese es un tema que igual no es el motivo del encuentro. Nada, el motivo de estos directos es precisamente hablar de mercados, de cómo está la situación, de cómo vemos... pues eso, los mercados y comentar alguna cosa que podamos considerar interesante. Yo, como decía, vengo de Colombia, no sé si lo sabíais, estaba allí 3 semanas impartiendo unos cursos de inversión y la verdad es que me llama mucho la atención que allí todavía hay no sé, una mentalidad o un enfoque de los alumnos y tal muy de trading, muy agresivo. Y lo hemos comentado alguna vez en reuniones privadas, también en algún directo, como todavía hay muchísimo interés por el trading más especulativo, el más agresivo. Bueno, pues Colombia me ha dado, la sensación que me ha dado es que está todavía instalado en esa mentalidad y todavía queda muchísimo trabajo para intentar también traer, no se trata tampoco de anular lo otro, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero sí traer enfoques de inversión mucho más sensatos, robustos y que funcionan mejor y que están muchísimo más testeados, ¿no? Y que tienen, por lo tanto, mucha mayor probabilidad de éxito para la inmensa mayoría de las personas. O sea, que yo espero que este programa también ayude en ese sentido. Pero bueno, ha sido una experiencia bonita. Colombia es espectacular. No sé si habéis estado por allí, en un país de Latinoamérica. Yo estuve Yo no he cerca de tenido la Venezuela. suerte. Yo estuve cerca, ¿Dónde? estando en Venezuela estuve cerca, no me acuerdo ahora en qué zona. ¿Y tú, Pero vamos, hace muchos Ignacio, has estado años. por ahí? No he tenido la suerte todavía de ir. Iba a haber ido hace un par de años. Al final, nada, se canceló el viaje y me quedé con las ganas. Pero fíjate, es muy importante esto que estás diciendo, porque yo creo que efectivamente hay una sensación, bueno, ahora nos contarás tú también cómo lo has visto, ¿no? Pero una sensación de que tienes que elegir. Es decir, Mm. que o haces ese trading agresivo o trading de muy corto plazo, o si no, tienes que hacer otra cosa. Y yo creo que no, que es muy perfectamente compatible tener una parte de tu cartera o de tu patrimonio con un estilo de inversión que puede ser complementario al del trading más rabioso intradía, ¿no? Con lo cual, yo creo que no es cuestión de elegir, es cuestión de colocar adecuadamente distintos enfoques que pueden ser complementarios, ¿no? El Yo lo veo problema, yo igual y creo, así. Sí, perdona, sí, Samuel, pero dale, el dale. problema que yo veo a lo mejor es la falta de patrimonio. Entonces, me imagino que con el trading rabioso lo que querrán hacer es eso, patrimonio, y una vez que lo tengan, pues entonces me imagino que se plantearán el poder hacer, complementar y tener las dos cosas. Claro, es que Sí, hay un debate interesante. Cuando tienes poco patrimonio, es verdad que lo que te puede interesar es concentrar la apuesta al máximo. Otra Claro. cosa es si esa apuesta puede tener sentido, ¿vale? Pero es verdad que si tú tienes muy poquito patrimonio e inviertes de manera muy diversificada, con rentabilidades del 7 o del 8%, está fantástico, está muy bien, pero no vas a hacer riqueza. Entonces la gente que tiene poco patrimonio arriesga mucho, concentra mucho la apuesta. Entonces, bueno, puede tener cierto sentido. Es cierto que esa apuesta en concreto, el trading más agresivo, las probabilidades de éxito son muy bajas, como ya sabemos, pero bueno, en cierto modo entiendo que le rechace un planteamiento de inversión que de partida no le va a hacer cambiar mucho su situación. Por lo tanto, aquí yo creo que hay dos maneras de plantearlo. O bien, si uno sería, si eres bueno en el trading y vas a empezar a generar capital y patrimonio, lo normal es que tengas técnicas y conocimiento para saber cómo proteger y hacer crecer de una manera mucho más robusta ese patrimonio. Y la segunda, si ya tienes patrimonio y tienes dinero porque has sabido hacerlo con tu profesión o lo que sea, más que arriesgarlo en el trading, que es una apuesta muy concentrada y muy riesgosa, lo lógico es que hagas
planteamientos de inversión mucho más robustos y tranquilos y testados y tal, para proteger ese patrimonio que tanto te ha costado hacer crecer con tu profesión. ¿Qué vehículos utilizan? ¿Renta variable o derivados? Porque son muchos de derivados, ¿no? Más apalancamiento. CFDs, ¿no? Sobre todo CFDs. ¿No? Algunos más sofisticados abre cuentas en Interactive Brokers y tal, y a lo mejor opera futuros o incluso acciones y tal, pero allí sobre todo hay mucho CFD. Hay algunos brokers de CFDs muy importantes, muy gordos, muy fuertes, o sea, ¿no? muy fuertes, con presencia que aquí no tienen en España, pero precisamente el que financió mi viaje para allá y mi ponencia, que es Exnex, dio las cifras de negocio, yo no me acuerdo ya, pero era una barbaridad, y operaba en Brasil, en África, ahí por lo visto un crecimiento brutal en África también de trading y sobre todo de trading. China, Rusia, es decir, y Europa es que ni les interesa, casi. No tienen interés. Sí, porque es un mercado ya más maduro, con más competencia y hay un crecimiento brutal en Latinoamérica, en África y por supuesto en China, que ahí pegas una patada y te salen 28.000 traders, ¿no? Entonces están más centrados ahí, vamos, por lo menos con lo que pude yo intercambiar con el chico del broker. Pero sí, CFD es mucho y sobre todo instituciones de banca privada, de altos patrimonios, una infraestructura para gestión, etcétera. Yo creo que hay muy poco. O sea, tengo que seguir investigando porque hay algunas entidades muy fuertes, como Bancolombia, por ejemplo, pero no es el ecosistema que ya hay en España. A ver, yo recuerdo de gente que he tenido en los másters, ¿no? En los másters que venía mucha gente de Sudamérica, que no eran nada sofisticados y eran gente que incluso estaban en los bancos centrales de los países, ¿no? Y sus conocimientos eran bastante limitados. Entonces, las estructuras que puedan tener, pues me imagino que también serán limitadas. Entonces, pensar en banca privada de la manera que no podemos estar pensando en Europa o en Estados Unidos, pues no creo que haya llegado de momento eso, a pesar de que tengan grandes patrimonios. Pero imagino que y gente muy emprendedora que, como decía en un texto que puse en LinkedIn, que sabe hacer dinero. O sea, hay gente que se mueve, que es muy despierta y que, en fin, que tiene muy buena relación desde mi punto de vista con el dinero. Pero todavía se le falta. Y también creo que la adaptación va a ser muy rápida, porque ahí hay mucho talento, hay proyectos de desarrollo tecnológico que están empezando a trabajar muy bien enfocados, y yo creo que es cuestión de 1, 2, 3, no lo sé, que empieza a converger y allí, ya digo, porque hay mucho dinero y que se empiece a desarrollar ahí un buen ecosistema de gestión, de banca privada, de inversión a largo plazo, que seguirá coexistiendo y me parece muy bien con el trading más agresivo, por supuestísimo, pero como decía Juan Ignacio, yo creo que son compatibles y deben ser compatibles para aquel que le gusta. Sí, ¿sabes qué pasa? Es que yo la sensación que tengo muchas veces es que, claro, el trading intradía, digamos que de alguna forma, entre comillas, te promete, nadie promete nada, pero tú mismo te creas la ilusión de que puedes sacar con un esfuerzo relativamente pequeño en términos de tiempo un retorno muy bueno. Claro, lo que nadie te dice es cuál es la probabilidad de éxito que tienes cuando estás en intradía. Y la probabilidad de éxito es baja. Es sensiblemente inferior a si operas en horizontes cada vez más largos. Entonces, claro, al final tienes que hacer la elección de me arriesgo mucho más, es decir, tengo un porcentaje de éxito muy bajo, por lo tanto no tengo las estadísticas a mi favor, pero si me sale bien puedo ganar una rentabilidad mucho más alta, o a cambio tengo que elegir algo que es mucho más probable que me salga bien, pero voy a ir mucho más lento. Con lo cual, al final, claro, ahí pues depende del perfil, obviamente, de cada uno, depende evidentemente, de la situación patrimonial de cada uno, pero probablemente las ansias de tratar de conseguir todo en el más corto plazo, que por otro lado es a lo que estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos a día de hoy, en cualquier otro ámbito, ya no solo en el de la gestión de nuestro dinero, pues me parece que nos lleva en general a adoptar esa posición. Yo, fíjate, si podemos aportar por lo menos la idea de que no es la única alternativa y que es combinable con otras muchas, pues yo creo que por lo menos será positivo. Con independencia de que luego la decisión que tome cada uno es perfectamente válida y totalmente respetable. O sea que yo ahí, como digo siempre, yo nunca entro en
qué hace cada uno, cómo lo hace. Cada uno es muy libre de elegir su camino y además espero que vaya siempre fenomenal. Hombre, pero yo siempre me imagino que, y además Enrique creo que es un exponente también de esto, ¿no? Que él empezó en el trading rabioso diario, ¿no? Sí. Sí, claro, yo hablo Analizó con todo mucho conocimiento de causa. y al Claro. final es que has pasado de una manera, claro, tú no puedes estar todos los días en una pantalla, tú no puedes estar todo el día y todos los días detrás de una pantalla. ¿No? Porque es que, claro, si tú lo que estás haciendo es centrando toda tu ganancia o toda tu rentabilidad a eso, a operaciones que aparecen en un momento dado, primero, no sé si tienes los nervios suficientes como para estar aguantando tanto tiempo delante de la pantalla, pero es que luego al final pues tienes que hacer otras cosas, ¿no? Que a lo mejor lo tienes que complementar. Y es verdad que, evidentemente, va a haber un salto del trading rabioso a posiciones más de swing trading, más a largo plazo, ¿no? Pero claro, evidentemente eso tiene que complementarse, como decía Juan Ignacio, en lo que estábamos hablando de tener más patrimonio, ¿no? Y que pueda complementarse. Entonces, bueno, hay una evolución natural que, como dices tú, pues los sistemas financieros que puede haber en Sudamérica a lo mejor no son tan avanzados, no, porque faltan mercados, faltan productos, faltan activos, pero yo creo que, como tú dices, Enrique, va a haber un sorpaso, ¿no? Y van a ir más tecnológicos y se van a saltar muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo me imagino que faltan unos años para que puedan tener un sistema financiero robusto, más robusto, ¿no? Y que pueda permitirles hacer muchísimas más cosas. Es verdad que siempre yo creo que tienen problemas a la hora de operar, ¿no? Porque no pueden directamente operar que muchos de los productos desde allí, ¿no? Entonces, claro, eso les obliga a tener un cierto producto solo, ¿no? Que es lo que le ofrecen en ese momento. Que claro que también a lo mejor pues tienes una visión sesgada de lo que son los mercados o no tienes toda la visión que necesitas. Sí, yo además siempre digo, y así les intentaba comentar, que yo no le quiero cortar las alas a nadie. O sea, yo no, No, el talento de algunos de los que nos puedan escuchar puede ser enorme y probablemente por tengan supuesto. un potencial tremendo haciendo un trading agresivo, especulativo y tal. Por lo tanto, creo que se deben dar la oportunidad de intentarlo, porque, ¿por qué no? Pero creo que viene bien empezar a cultivar la otra parte por dos razones. Primero, porque si te va bien, has de empezar a proteger. Y segundo, porque si te va mal, a lo mejor has empezado a gestionar parte de tu patrimonio de manera correcta, ¿no? Y sobre todo mucho más sólida, robusta y con miras a largo plazo, ¿no? O sea, que además ahí ya entraríamos en concepto de valores. Yo creo que tiene unos valores positivos fantásticos, esa inversión que de alguna manera estamos defendiendo, ¿no? Un poco de austeridad, ahorro, visión de largo plazo, mesura, no sé, falta de arrogancia, humildad. Yo creo que todos esos valores a mí me connotan, ya digo, positividad, ¿no? Así que, bueno, no lo sé. Hay un debate ahí bueno, que ya estamos entrando, cualquier día podríamos entrar más a fondo porque es un tema y seguramente genera también cierta polémica o diferentes Seguro, opiniones. sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, cambiando un poquito, ¿qué ha pasado? Porque yo no me he enterado de nada de lo que ha pasado en estas 3 semanas. He estado con una especie de nube en el que apenas he podido mirar los mercados. Me preguntaban en una entrevista que me hicieron una gente de Swisset, por cierto, que es una herramienta muy chula, un desarrollo tecnológico muy chulo de unos tipos jóvenes allí en plan Silicon Valley que habían de Colombia. Bueno, me preguntaban, bueno, ¿a cuánto está el SP500? Y digo, pues me has pillado, no sé ahora mismo en cuánto está, 5.000 y algo. Bueno, pues sí, estaba ahí, está cayendo un poquito los mercados, hay cierta preocupación con la inflación, ¿no? Por lo visto. ¿Cómo En está? eso, Hacedme una pequeña semblanza, si podéis, de cómo veis el panorama. Samuel, empieza tú, si pues quieres. a ver, evidentemente todo lo cifrábamos a que iba a disminuir la inflación, ¿no? Todos lo cifrábamos eso y desde 2023 empezó a ir bien, ¿no? Pero es verdad que tenemos las últimas lecturas que no han ido todo lo adecuado que pudiera ser. Entonces, si lo estamos mirando de manera seria, no ha habido una disminución intermensual de la inflación, es decir, que nos podríamos estar metiendo de hecho, incluso hemos estado escuchando hablar de subidas de tipos, que eso ya me parecería excesivo, ¿no? Yo simplemente con que controlen y no suban los tipos ya sería suficiente. Pero el problema es verdad que una política monetaria restrictiva haría pensar en que la gente pues tendría más problemas a la hora de tener o menos trabajo, o menos consumo, ¿no? O menos crecimiento de PIB. Pero es que nos hemos encontrado
nos hemos encontrado que hay un crecimiento mayor del PIB. Es verdad que Kashkarian hoy decía que el último dato de PIB de Estados Unidos, que aparentemente ha sido malo, no venía por la demanda, que la demanda seguía siendo sólida, sino que era por un tema de exportaciones y por un tema de inventarios. Es decir, que sigue diciendo la demanda sigue siendo sólida, y es verdad que se espera que para el segundo trimestre sea algo más elevado. También es verdad, y ahí estaréis de acuerdo conmigo, que el efecto estadístico tiene mucho de importancia, ¿no? Con solo 4 datos, con que tengas un dato muy bueno, tienes un PIB de la leche; con que tengas 2 datos malos, el PIB ya no es tan maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, creo que sigue teniendo mucha fuerza en los mercados. Es verdad que con una política monetaria tan restrictiva, si no hubiese habido una política fiscal laxa, ¿no? No estaríamos en esta situación y estaríamos hablando de otras cosas. Es decir, que digamos que después de la pandemia se han mezclado demasiadas cosas, ¿no? Y que no estamos ya en el análisis tradicional, como podía ser anteriormente, de decir que si tocamos esto, pues al poco tiempo ocurre esto. Entonces yo creo que hay demasiados factores que están interrelacionando y que de verdad pues están teniendo problemas. Kashkarian seguía hablando de que la inflación no bajaba por el tema inmobiliario, ¿no? El tema inmobiliario. Pero bueno, Estados Unidos está ahí fuerte. Y Europa, que no lo estaba, con los últimos PMIs, parece que sí que está saliendo. Lento, poco a poco, pero parece que está saliendo. Es decir, volvemos a tener, yo creo que un año no muy malo, y a la vuelta vemos siempre las bajadas de los tipos de interés, que en principio dentro de unos días tendríamos en un mes o así, en menos de un mes tendríamos la del BCE, ¿no? Y ahora yo, por lo que estoy viendo en las probabilidades, parece que en septiembre ya sí que la Fed estaría pensando. Sobre todo porque dijo el otro día Powell en la rueda de prensa que yo creo que le preocupaba más el mercado laboral, y el mercado laboral, el último dato, pues no ha sido todo lo bueno que le gustaría. Entonces, él habló de que si se descompensaba el mercado laboral, pues sí que habría una bajada de tipos. Así que yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que en septiembre pues parece que tiene todas las papeletas de que puedan empezar a bajar. Sí, Juan Ignacio. Sí, yo estoy de acuerdo con la lectura que estás haciendo, Samuel. Septiembre parece que es la opción más probable. Goldman estaba hablando el otro día de que quizá en julio podía ser la primera bajada. Bueno, de momento el mercado parece que no está yendo por ahí. Y es muy curioso porque fijaros que durante este tiempo que has estado en Colombia han pasado muchas cosas. Desde luego la preocupación por una subida pues, más sostenida de la inflación y más persistente era uno de los factores que estaba poniendo pues, o valorando los inversores y que hacía que las cotizaciones en general fueran a la baja. Pero parece que ya no solo nos hemos olvidado de las cuestiones geopolíticas, que, bueno, pues la tensión subió y mucho en el mes de abril, ¿no? Sí. Hasta el punto de que, bueno, pues oye, de madrugada y en contra de lo que parecía que podía ser un cierto momento de parón hasta que Israel pudiera atacar a Irán, pues se sorprendieron de noche y porrazo, o de frente, ¿cómo se dice? De pronto y porrazo, ¿no? De pronto, ¿no? Sí. Con un ataque a Irán, ¿no? Y eso, pues, tuvo un reflejo muy importante. No era el único factor, pero ahora mismo, ¿qué importancia le está dando el mercado a esta cuestión? Pues prácticamente ninguna. Entonces, claro, si al final lo vinculas con el movimiento que ha tenido el mercado en estas últimas semanas, lo que te encuentras es que desde el 21 de marzo, más o menos, comienza una corrección que se alarga más o menos en torno a 3-4 semanas, y en las últimas 2 semanas lo que tenemos es una vuelta prácticamente a máximos en algunos de los índices, ya incluso se ha superado, en otros estamos a punto, sin que se haya puesto realmente una solución a ese problema que estaba descontando el mercado, que tenemos una inflación muy persistente. De hecho, lo único que cambia es la posición de Jerome Powell en la reunión y, sobre todo, el hecho de que empieza a hablar que va a haber un tapering de el quantitative tightening, es decir, de la reducción de los activos del balance de la Reserva Federal.
Con lo cual, lo que iban a ser 60.000 millones de reducción mensual pasan a 25.000. Y eso se traduce en un optimismo prácticamente inmediato entre los inversores que siguen manteniéndose. Entonces, esto es lo de siempre. El mercado, ¿por qué sube? Por las noticias vinculadas a la inflación, por las expectativas en base a la inflación y de subidas y bajadas de tipos. Pues bueno, yo creo que muchas veces no responde tanto a eso, sino que eso es la justificación que se le da por parte de los analistas y de los medios a los movimientos que suceden en los mercados. La realidad es que sube, y esto es de perogrullo, porque la gente está demandando los títulos y quieren seguir comprando porque esperan que esto es simplemente un parón temporal, lo que hemos vivido en abril, y que la alegría va a continuar. Es decir, siguen descontando un escenario económico muy positivo. Otra cosa es si realmente ese escenario tan positivo de Goldilocks es el que realmente se va a producir. Porque cada vez yo creo que hay más elementos que hacen pensar que el escenario de Goldilocks es poco probable. Es decir, la ralentización del crecimiento económico yo creo que es una realidad cada vez más evidente. El último dato que conocíamos de PIB es verdad que vinculado a esa balanza comercial y a esos inventarios, pero no deja de ser un retroceso importante respecto de lo que fue el cuarto trimestre del 2023. Pero es que también hay elementos que hacen pensar que el consumo quizá pueda empezar a ir progresivamente enfriándose. Si eso es así, ya veremos si realmente sucede, pues evidentemente podemos estar ante un escenario de ralentización del crecimiento. No sé si se va a producir, lo tendremos que ir siguiendo continuamente. ¿Todavía la renta disponible es alta? Sí, sigue siendo muy alta. ¿El saldo del ahorro de las familias está reduciéndose? Sí, se está reduciendo. Pero a pesar de ello, seguimos teniendo, por ejemplo, el índice Redbook, que es el que te da una frecuencia más rápida, más inmediata que semanal del consumo en términos interanuales, con crecimientos del 6%. El 6% es una burrada. O sea, sigue siendo un crecimiento del consumo muy sólido. Con lo cual, de momento, no hay nada hay que preocuparse. Otra cosa es no lo que está sucediendo ahora, sino hacia dónde puede evolucionar. Y ahí es donde quizás sí puede haber un cierto enfriamiento. Los indicadores que calculo y que publico todas las semanas, sí se ve en las expectativas futuras vinculadas al consumo un enfriamiento. Con lo cual, bueno, ya veremos si realmente se produce o no, pero al menos los datos van en esa dirección, los que estamos manejando. Ya veremos luego también cómo van cambiando en el tiempo. Así que hubo el otro día un susto también cuando se iba a aumentar el déficit fiscal, ¿no? Y es verdad que viene muy fuerte. También es verdad que cuanto más déficit fiscal tengas, mayor van a subir otros activos, como los activos reales, como el oro, ¿no? Pero que ahora, pues eso, ya no solo el oro ha tenido su momento, yo creo que mucho por el tirón de la compra del Banco Central chino, ¿no? Sí, que es que había comprado, creo recordar que 700, no me acuerdo que cuántos millones de onzas, es decir, una burrada, ¿no? En un tiempo bastante corto. Entonces, había el otro día un chiste que se veía a los chinos y a los chinos tirando billetes a los americanos y los americanos tirando onzas de oro a los chinos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la gente sí que hay un crecimiento. Es verdad que en los últimos datos estaban hablando a lo mejor de cierto calentamiento. Es verdad también que, por ejemplo, Warren Buffett decía que la IA, aunque también otro día decía que no lo entendía, pero que la IA seguía siendo importante. Pero, por ejemplo, Druckenmiller pues decía que Nvidia, al menos a corto, estaba caliente, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber IA, evidentemente. La IA no es, y lo hemos hablado otras veces, la IA no es como el metaverso, que nadie teníamos ni idea de qué era, ¿no? La IA sí que está aquí para quedarse. Es verdad que, por ejemplo, empresas como Tesla, que fijaros que con los resultados tan malos yo pensé que le iban a dar, pero resulta que aquí los inversores, como estaba diciendo Juan Ignacio, a veces son un poco irracionales, porque yo creo que siendo los datos mejores de lo que se esperaban, la gente ha ido a más, pero si empezamos a mirar de atrás, o sea, si empezamos a rebuscar, pues estamos viendo que el proyecto de los robotaxis, con la ayuda de China, que le ha dado el placer para poder hacer las pruebas allí, los 10.000 millones que se ha gastado
en chips para nuevos modelos de IA. Es decir, que seguimos detrás de esto. Apple, por ejemplo, que pensábamos que también le iban a dar, porque y de hecho le han estado dando desde el principio de año, ¿no? Y los resultados no han sido tan malos como los que se esperaban, y ahora nos vemos que China va a tener mayor compra de iPhones, que eso también le puede ayudar. Y también otra de las noticias que estábamos viendo es que Apple se iba a dedicar a hacer sus propios chips de IA, ¿no? Para seguir metiendo ahora el IA en la parte generativa, la IA generativa en los móviles, ¿no? Que si tú lo miras desde fuera dices, a ver qué diferencia hay con Siri, porque tú le preguntas cosas y te lo dice, ¿no? Pero evidentemente, pues los inversores estamos viendo que están premiando a ese tipo de cosas. Es verdad que los resultados han sido muy buenos, ¿no? La actual temporada de datos, pues una de las mejores en los últimos 2 años, ¿no? Y eso también lo que ha hecho ha sido, pues, calentar un poquitín los mercados. Entonces, bueno, veremos a ver exactamente, iremos dato a dato a ver qué es lo que está pasando, porque evidentemente intentar adivinar qué es lo que va a ocurrir va a ser complicado. Fíjate, yo hay una cosa en lo que decías del oro. Es verdad que los bancos centrales, China, el primero de ellos, pero otros muchos han estado comprando mucho oro y eso ha empujado la cotización. Pero también fíjate lo relacionado que está con las propias expectativas que tenía el mercado de bajadas de tipos. Cuando las expectativas eran muy altas y se esperaba que empezaran a bajar muy pronto, la cotización del oro ha ido subiendo. Y según se han ido enfriando esas expectativas, ha hecho una corrección de casi el 5%. Eso quiere decir que entonces, si vuelve a retomarse ese escenario de, oye, que ahora sí van a empezar las bajadas de tipos, esto se puede empezar a tirar, pues probablemente suceda, ya veremos. Pero desde luego es un factor que claro que tiene mucha influencia en la evolución del oro. Ya sabemos la relación que tiene con los tipos de interés reales, y en ese sentido una potencial bajada de tipos de interés, bueno, pues puede provocar que evidentemente la cotización del oro se pueda ver beneficiada, ¿no? Yo creo que, y no sé si, corrígeme si me equivoco, que creo que ahora sí que se están viendo expectativas más reales de al menos una o dos bajadas de tipos de interés, ¿no? Aunque algunos siguen diciendo que una o ninguna, pero no tienen derecho a voto, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Como el señor Cascari, que si fuese por él, evidentemente, o Bauman, no bajarían los tipos de interés, ¿no? Hasta que no estuviesen en el 2, pero evidentemente el hecho de que si estamos viendo las probabilidades que están ocurriendo, que yo creo que ahora hay más probabilidad, que no se ha movido desde las últimas semanas, que eso es raro, que hay más probabilidad de que vaya a bajar o la primera bajada sea en septiembre, pues yo creo que ya el mercado ha dicho, vale, ahora va a haber, aunque pocas, ya va a haber unas bajadas reales. Eso también incluso va a favorecer al mercado de renta fija, porque hasta ahora, si os acordáis, este es el año de la renta fija, y cómo están las rentabilidades de la renta fija, ¿no? Porque mientras no existan esas bajadas, no va a haber una rentabilidad real positiva, o sea, no va a haber una rentabilidad positiva. Entonces, bueno, pues yo creo que el mercado ya, fijaros que hace 5 meses, 4 meses y medio estábamos pensando en 7 y ahora ya se conforman con 2, pero bueno, yo creo que se han alineado una serie de astros para decir, bueno, pues esto es ya lo que es real, ¿no? La inflación no sigue bajando, los riesgos geopolíticos sí que existen, todavía gordos, porque olvidémonos, están ahí, están latentes, ¿no? Los ataques de Israel a Irán y de Irán a Israel, yo creo, bueno, que el de Irán fue más fuerte, ¿no? Pero yo creo que ha sido, mira, tú puedes llegarme con mucho y te destrozo, ¿no? Pero yo llego y te burlo tus sistemas de defensa, ¿no? Entonces yo creo que fue el de Israel yo creo que fue más bien para decir, ojo que puedo llegarte, y los dos han dicho, cuidado que pueden llegarnos, ¿no? Entonces, eso ahí yo creo que de momento está en tablas, el petróleo no lo está acusando, ¿no? Las tensiones que teníamos en el Mar Rojo de momento tampoco están fuertes ahí, entonces yo creo que de momento por esa parte, y pensando que sí que iban a aumentar las extracciones de petróleo, aunque sí que es verdad que vamos a tener, en principio estaban hablando de que se necesitaría más demanda de petróleo, pues esa la vamos a tener. O sea que por la parte de energética no creo que tengamos
el WTI y el Brent están casi planos, el gas natural está a la baja, o sea que por ahí no deberíamos tener tensiones inflacionistas. Es verdad que en las materias primas sí, y cuidado con el cobre, ¿no? Cuidado con el cobre, que puede haber un desabastecimiento, que eso a lo mejor también nos metería otro tipo de tensiones que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Ujú. Yo es que, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Pero veo, por una parte, ¿no?, que estamos en año electoral, por lo tanto, no creo que cambie mucho la situación en lo que queda de 2024, ya veremos en 2025. Pero luego también, mirándolo en perspectiva, los tipos de interés a los niveles actuales están más en línea con la media histórica. Es decir, que lo anormal ha sido lo que hemos vivido de 2008 a 2022, ¿no? O sea, entonces yo no sé si al final es que vamos a tener que acostumbrarnos a un... O sea, estamos todos, no pidiendo, ¿no? No digo que nosotros lo pidamos, ¿no? Pero el mercado parece que está todo el rato reclamando tipos de interés, bajadas de tipos de interés y a lo mejor las hay, pero ¿por qué no? O sea, igual no tiene por qué haberlas. Y además yo creo que eso genera unas dinámicas en la economía mejores. Por una parte, se fomenta el ahorro, lo cual también es muy importante. Y además estamos entrando, yo creo que en una era de la tecnología, la inteligencia artificial, la Big Data, etcétera, de proyectos que necesitan menos inversión de capital y por lo tanto tienen rentabilidad mayor. Por lo tanto, pueden tener sentido en un contexto de tipos de interés más altos. Igual en una época más industrial, donde las rentabilidades eran más pequeñas, pues sí que una subida de tipos podían generar muchos problemas a las empresas, pero a día de hoy ese apetito por los títulos de valor, como decía Juan Ignacio, yo creo que se ve, pero no, probablemente hay también mucho dinero tonto que sigue entrando en renta variable, ¿no? Por supuesto, hay mucha inversión pasiva, etcétera, pero yo creo que hay mucha apuesta por negocios de tecnología que están apostando por la inteligencia artificial, por procesadores Nvidia o por ejemplo, Amazon, que también lo estaba analizando estos últimos días. Es decir, que hay flujo de dinero, yo creo que también consciente a macro tendencias que están ahí y que por lo tanto pueden generar valor en el medio y largo plazo. Yo no veo, no sé, así en principio no veo tanta urgencia en bajar tipos, salvo que algo se rompa. O sea, claro, si algo se rompe, ¿no? Lo que estaba hablando, ¿no? Los empleos, por supuesto, inflación, PIB, El que etcétera, algo pero se rompa es el empleo. El que algo se claro, rompa es el sí, sí. empleo. Pero Básicamente, y eso lo dijo el otro día en la conferencia, o sea, que lo único que le molestaría es que el empleo fuese mal. El resto le daba igual. El resto le daba igual. Ojo también con el aspecto tecnológico, porque si vemos a la historia y luego intentaré poner un gráfico que hay por ahí, tampoco los elementos disruptivos que ha habido en la industria han cambiado tanto a los mercados, ¿no? Estamos esperando que la IA nos cambie. No ha habido unos cambios con el ordenador, ¿no? El procesador, los ordenadores portátiles, los ordenadores sobremesa. Tampoco ha habido grandes cambios en los mercados, ¿no? No sé yo si ahora sería el primero. No sé si sería el primero, no sé cómo pensáis. Pero es verdad que también lo de los tipos de interés. Bueno, ¿por qué es el 2%? Pues porque al señor Greenspan un día le preguntaron a alguien y entonces dijo el 2%. Yo no pasaría nada porque fuese el 3%. No pasaría absolutamente nada. Si lo que tenemos que ver son esos crecimientos esos crecimientos, esas tasas naturales que, como decía también por ahí, me parece que también cascarían, que han estado subiendo. Entonces, claro, pues evidentemente tampoco pasaría nada porque nos acostumbrásemos a un 3%. Si ahí estamos en donde la oferta agregada y la demanda agregada se juntan y no tenemos gap en el PIB, pues porque no pasaría absolutamente nada, ¿no? Capital, hombre, sí que necesitan capital en el caso de las inversiones en temas de IA, y estamos hablando de mucho. Ya os decía la cifra, Tesla 10.000 millones, ¿no? O todo lo que tiene Apple detrás, todo lo que se ha gastado con el vehículo eléctrico, todo lo que se ha gastado, que por cierto, otra de las cosas, creo que no lo ha abandonado del todo, lo del vehículo eléctrico, porque no sé si sabéis que ha llegado a un acuerdo con Rivian, que Rivian hace coches eléctricos y entonces va a hacerlo de otra manera, pero va a hacer el coche eléctrico seguro. Ese es el anuncio que Tim Cook planteó en la conference call de los resultados del segundo trimestre. Exactamente. Un Vale. acuerdo con Rivian, entonces lo ha abandonado Apple directamente,
pero no sé exactamente el dinero que va a dedicar a Rivian, pero me temo yo que la idea del coche no lo... Lo que pasa es que la idea del coche de Apple era un salón, y no sé yo si a la gente eso le gustaría, pero bueno, eso es otra cosa. Esto es otro tema que sería futurible de cómo vemos el coche. A mí me gusta conducir y no me gustan los salones para que me desplacen. Sí, Apple tiene ahí un problema y es que es verdad que, bueno, ha crecido en la parte de servicios a doble dígito, lo cual está fantástico, pero la parte de productos ya está muy madura. Y claro, yo creo que le están pidiendo los accionistas y la propia empresa y tal algo, ¿no? Algo disruptivo, algo que vuelva a generar incrementos en las ventas de una manera importante. Y yo no sé si las Vision Pro lo conseguirán, está todavía en una fase un poco de desarrollo, como quien dice, y el coche podría ser. El coche podría ser, y lo que es verdad que se están dedicando mucho a la creación propias de chips para centros de datos, es decir, lo que tiene Nvidia. Básicamente es eso lo que tiene Nvidia, ¿no? Centros de datos, y que, como vimos cuando hicimos lo de Nvidia, que tiene un 60% de ingresos solo en centros de datos. Bueno, pues Apple yo creo que va por ahí, creo que ha entendido después de mucho tiempo el mensaje, ¿no? Que hasta ahora no era eso, sino que se dedicaba a otras cosas, y entonces, bueno, pues me imagino que va a meter más IA porque yo creo que le hace falta. Si no, este año otra vez otros 100.000 millones de lo que estábamos hablando de recompra. ¿Qué pasa? Que ya no tiene ideas, no tiene ideas. No. ¿No? Sí, parece que lo tiene complicado. Oye, bueno, chicos, lo dejamos, ¿no? Media horita, un poquito ahí ajustado como primera toma de contacto después de este pequeño parón. Yo creo que hemos dado, sobre todo vosotros, ¿no? Un baño a cómo están los mercados y cómo veis la situación, que yo creo que ha estado muy bien. Habéis dado una pequeña masterclass condensada en media horita, que yo creo que va a gustar mucho. Y no sé si tenéis algún último comentario, Juan Ignacio. No, yo fíjate, lo único que diría sobre lo que estaba diciendo antes Samuel de los tipos de interés y demás, es que la Reserva Federal, los bancos centrales, pero en particular la Reserva Federal, trabaja muy fundamentalmente para el propio Tesoro. Y en ese sentido, con el nivel de endeudamiento que tenemos, pues probablemente no le quede más remedio que tener que bajar los tipos de interés en algún momento, incluso antes de lo que quizá sería conveniente atendiendo a la situación de la inflación o del mercado laboral, ¿no? Me da la sensación, ya veremos en qué deriva todo esto. De momento es verdad que el sector privado está aguantando muy bien, pero bueno, el nivel de deuda del sector público no lo podemos olvidar y en ese sentido, pues seguramente tengan algún tipo de presión, digamos, de alguna manera. efectivamente. En fin, oye, a ver qué podemos hacer. Jerome, vamos a llevarnos bien, ¿no? Vamos a Jerome, llevarnos pórtate bien. Entonces, sí, me da la sensación de que por ahí puede haber algo que podría afectar a futuro, ¿no? El servicio de la deuda se come un buen pellizco en todos los presupuestos gubernamentales. Y por cierto que después de 3 trimestres consecutivos que estaba bajando la relación deuda-PIB en el mundo, ha vuelto a subir. Ha vuelto a subir y no me acuerdo cuánto teníamos. No me acuerdo cuánto teníamos, pero una burrada, ¿no? Teníamos una burrada en relación de deuda-PIB en el mundo. Es decir, que ojo, que vuelve otra vez a preocupar, que los déficits fiscales no disminuyen, y que evidentemente pues eso tiene sus problemas a la larga. Bueno, pues nada, chicos, feliz semana, que os vaya muy bien, estamos en contacto por privado y os emplazo para la semana que viene si os apetece para tener de nuevo una pequeñita reunión. Buena semana para todos. Bueno, buena semana a todos. Chao, chao. Igualmente.